primero que todo quiero cumplir el sueño de ser un buen esposo, un buen papá. Empecé ganando, me pagan por hora, porque no era un trabajo fijo, sino que me pagan por hora y eran $10 la hora. Recuerdo que llegamos de la luna de miel, un viernes, un sábado, y el lunes empezaban el nuevo trabajo. Creo que en parte el proceso de fe es como ir al gimnasio, ahorita que hablábamos de eso. Si yo te dijera, ¿cuál fue el momento en el que Six Pack se te marcó? Nunca. Yo hace 2 meses pasaditos perdí a mi papá, Ángel Gabriel. Madre, y es de las cosas, la cosa más difícil que yo he afrontado hasta ahora. Nadie aparentemente está listo y preparado para ese momento. Nadie nos enseñó a ser fuertes. Nadie nos dio un manual para enfrentar el miedo, el fracaso o el silencio. Este es el lugar donde dejamos de fingir. Bienvenidos a Sin Manual para Hombres, lo que muchos callan y pocos se atreven a contar. Juli, pues hoy en esta tarde estamos junio, mitad de año. Sí, ya, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación a este podcast que se llama Sin Manual. Sin Manual es un podcast que va a dar mucho de qué hablar. Pero para que empecemos, déjame saber cómo te digo. ¿Cómo te gusta que te llamen? Julián, está bien, sí, o Juli. ¿Sí? Sí, Listo. sí. Bueno, pues y yo tenemos historia patria, ¿no? Historia desde hace mucho tiempo. Y bueno, este es un podcast que le apunta mucho, digamos, lo que hablábamos ahorita, el proceso de salud mental de nosotros los hombres. Y es que a nosotros los hombres nos enseñaron que somos los fuertes, ¿no? Como los sólidos, los que no nos rendimos. Y a veces necesitamos como un descanso en todo, ¿no? Yo pienso que necesitamos un descanso en la vida laboral, familiar, personal, financiera y espiritual. Y entonces pienso de que una de las historias grandotas que vos tenés es tu vida entera, ¿no? Es tu vida entera que de seguro nos va a servir muchísimo a nosotros. Pero me gustaría empezar preguntándote algo. ¿En qué momento has pensado que has necesitado algo de ayuda en tu salud mental? En mi salud mental. ¿O cuándo has pensado que has dicho, uy, caramba, esta máquina mental necesita como agüita, necesita como alguna ayuda? Sí, creo que en varios momentos. Hubo una temporada que estaba muy, muy estresado, porque estaba trabajando, estaba terminando la carrera y pues cosas en la familia, tenía 1000 cosas. Fue un momento pues como de mucho estrés, yo estaba hablando con mi esposa y dije, no, ya, yo no me voy a graduar, yo no necesito el título, ya para qué, nada, y no sé qué. Porque ya estaba agotado y cansado y ya quería tirar la toalla, la verdad, ¿no? Y como que ella ahí, no, mira, tantos años de esfuerzo, de trabajo, te falta la tesis, no vas a acabar. Y yo, esa temporada fue pesada, fue estresante, por lo que digo, habían muchas cosas pendientes. Yo tengo esa presente y... ¿Cuántos años tenías ahí? A ver, me casé en el 2021. Sí, 2021, por ahí, eso tuvo que haber sido 2022, o sea, 24. ¿Qué? ¿Hace 2 años apenas? No, estamos en 2026. Claro. Ah, sí, 2 años. No, hace 2 años. No, entonces no. Entonces... ¿Se iba a cumplir 30 hace 2 años? 27 tenía. Las matemáticas no son los tuyos. Ni te digo de qué me gradué. Yo creo que te graduaste online. Y sí. Realmente sí. Bueno. Bueno, siempre hay un momento en la vida del hombre, hay un antes y un después, ¿no? Siempre. Entonces, un antes y un después cuando nosotros estábamos pelados, adolescentes, y como que la voz se nos comenzó a desarrollar y comenzamos a creer que hay un antes y un después. Pero también hay un antes y un después cuando pasan cosas en la vida personales de uno. Un antes y un después. Bueno, por ejemplo, ¿te casaste? ¿Sí? Sí, claro. ¿Hace cuándo te casaste? 2021. Lo dijiste hace poquito, 2021, sí, ¿no? Sí. Saliendo de pandemia, todo el mundo con tapabocas, eso fue una locura. Nos tocó correr la fecha de la boda una semana porque a mi esposa le dio COVID. Ajá. A mi suegro les dio COVID. No. ¿Y a vos? Llamar a mí, gracias a Dios, no. Tocó llamar pues al salón de eventos, vea qué tal, y fue ahí un poco estresante también esa temporada. Bueno, ¿qué tal el proceso del matrimonio? ¿Cómo lo definirías? O sea, hay muchos factores y la gente siempre elogia mucho las cuestiones del matrimonio y estoy a favor de eso. Sin embargo, a veces en cámaras pues uno habla lo mejor, ¿no? Trata uno de estar bien posicionado.
pero creo que más de uno de los que estamos escuchando eso entenderemos que el matrimonio no es todo color de rosa, ¿no? ¿Qué te ha parecido no lo difícil, ¿no? Sino lo complejo de manejar? Porque pues venimos nosotros los hombres de una vida o de vivir en familia o de vivir solos. Sí. ¿Qué fue lo que ha sido, no lo difícil, sino como que vos decís, ha sido como complejo, pero lo has logrado sobrellevar? Yo diría que ese proceso, porque no es algo que pase una vez, sino el proceso de aprender a poner aprender a poner la otra persona primero. Ajá. ¿Ves? Porque si en mi matrimonio yo pongo a mi esposa primero y ella me pone primero a mí, es una forma de cuidarnos mutuamente. No es como una sociedad de que tú pones 50 y yo pongo 50, es los dos damos el 100 todo el tiempo. Y a veces poner la otra persona primero implica hacer sacrificios personales, ¿no? De tiempo, de recursos y de gustos y demás. Entonces yo diría que es como ese proceso a negarse a uno mismo por el bienestar y por el placer, la felicidad de la otra persona. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu esposa actualmente? Lo que más... O sea, antes de ser sí, para enamorarte de ella. A ver, tantas cosas, pero lo que yo tenía seguro y lo que me daba más seguridad de la decisión es que yo siempre dije, la mujer con la que yo me case tiene que ser la persona más parecida a Jesús que yo conozca. Y eso fue la verdad lo que más me atrajo. Háblanos de esa cuestión espiritual que vos tenés. O sea, me acabas de hablar de Jesús y pues nosotros nos conocemos hace un rato muy grandote. Tenemos un recorrido de un conocimiento de Cristo que tenemos nosotros hace muchísimo tiempo. Pero una cosa es por tradición, que uno nace tradicionalmente hincha de un equipo. A propósito. Uno nace, qué sé yo, hincha de alguna comida favorita, pero también uno nace con algún gusto el cual la familia lo ha ido induciendo a uno, ¿sí me entendés? Entonces, en ese orden de ideas, naciste en cuna cristiana, naciste en cuna ¿de qué religión? Sí. Orgullosamente una cuna cristiana, protestante. ¿Y en qué momento te diste cuenta que fue tu decisión ya? Era esa la pregunta. Que fue claro, que no fue algo heredado. Ajá, que no fue heredado, sino que vos dijiste un día, sí, esto es para mí. Esto es mío. En serio. Ajá. Yo creo que fue una muy temprano, tendría que de unos 8 años tal vez. Lo recuerdo porque fue en una reunión especial para niños en la iglesia que había, y me acuerdo que hablaron de Daniel. Y bueno, era una enseñanza, creo que era una obra de teatro, y al final cerraron diciendo que así como Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con lo que está a su alrededor, que nosotros también podemos tomar esa decisión. Yo me acuerdo que siendo un niño y llorando por primera vez, como que esto es real, Dios es real, yo dije, yo quiero ser como Daniel. Yo diría que desde ahí fue como mi primer encuentro, ¿no? Porque es un camino. Mi primer encuentro donde yo dije, ya. Voy en serio, ya no hago las prácticas de fe por obligación o porque me digan, sino por convicción propia. Chévere, hay algo que nos une a nosotros y es que Dios nos ha dado la posibilidad de ser padres. Te conté en el gimnasio hace unos días y yo te decía, yo pensé que yo era un hombre paciente hasta que llegó Samuel. Samuel es mi hijo que tiene 5 años hoy día y, Dios mío, a mí Samuel... me ha sacado las rabias que nadie me ha sacado, pues son unas rabias que son como injustificadas por el hecho de las cosas tan sencillas que hace él, pero me doy cuenta de que mi proceso emocional es un proceso emocional que tiene un termómetro muy variable, o sea, como puedo estar bien con Samuel en un momentico, en otro hace algo y me la vuela. ¿Cómo ha sido como tu experiencia con tu nena? Sí, total. Con Ani, ¿no? Ani, chiquita, 2 años y medio, la edad de los terribles 2 que dicen por ahí. Ajá. Ha sido lo que vos decís, porque pasa algo y te enojas con ellos, pero luego te sonríen, te hacen una cara, te hacen un comentario. Ani está en la época que todavía conjuga malas palabras y es tierno, es bonito. Ajá. ¿No? Por ejemplo, tocan la puerta, papá, ¿quién vino? Y varias cosas así que uno dice, ay, tan linda. Entonces
es aprender cómo disfrutarlos en todos estos momentos y etapas y a modelarles, ¿no? En el ejemplo y poderles proporcionar un lugar seguro para que crezcan. Sí, eso es verdad. Lamentablemente todas las personas que han sido padres, pues no lo han querido ser en algún momento, ¿no? Entonces, incluso nosotros, pues no nos iremos tan atrás en la historia, pues algunos de nosotros fuimos deseados, otros fuimos un susto, un susto de la mamá y ya. Pero en ese orden de ideas, bueno, creo que deseaste mucho a Ani tenerla. Sí. Pero también nuevamente, ¿qué crees que muchos nos sentiríamos identificados con vos? Porque lo hablamos hace unos días en el gimnasio. ¿Qué crees que ha sido como lo más complejo también de tratar de llevar? Porque pues nadie nos ha enseñado a ser papás. O sea, nadie te ha enseñado a levantarte 3, 4, 5, 6 veces en la madrugada. Sí. Cambiar pañal, que vos estás acostado y te acostás. Llega Ani y te dice, papá, quiero leche. No, yo ya me acosté. Entonces, ¿qué ha sido lo más complejo? ¿El tiempo tuyo? ¿Qué sé yo? Qué buena pregunta. Sí, yo diría que principalmente la parte del tiempo y ejercitar la paciencia, lo que vos decís. Ejercitar la paciencia porque a los niños hay que repetirles las cosas. Y con la primera vez que lo digan, a lo mejor como que no les queda claro, no la entienden, uno no los hace entender. Entonces tener la paciencia de hacer que ellos te entiendan, buscar la manera, la forma, a veces con una historia, a veces con una canción y demás, pero eso, como que buscar la forma de que lo que le quiero transmitir lo entienda. Sí, te contaba una anécdota. Yo estaba a punto de salir un día aquí en el apartamento con Samuel, íbamos de salida y Samuel estaba bien, estaba vestido bien para el colegio. Llegó el momento, me volteé, hice algo y cuando volteé a ver me dijo, papá, ¿yo qué? Se había echado toda la avena que se estaba tomando encima. Yo tuve en ese momento una conversación con Dios. Le dije, Señor, si te lo llevas unos días y me lo tienes allá y me lo devuelves ya facturando, sí, no van a matar en los comentarios, porque más de uno de nosotros los que hemos sido padres hemos pensado a veces de que necesitamos como ese tiempo personal para nosotros, ¿no? Y a veces pienso que el estar con los hijos es vital, es genial, pero olvidamos, o sea, los sueños propios de nosotros. Claro. ¿Tienes algún sueño de pronto que vos dijiste desde pequeño, vos dijiste, y yo siempre quise hacer esto, pero que hoy día es un sueño frustrado, no por X o Y cuestión que hayas hecho, pero no lo has podido hacer? Sueños frustrados. No, ahorita que se me va en la mente, no. Pues el de ser futbolista, que yo creo que todo niño lo tuvo. Pero es un sueño. Imagínate, yo quería ser piloto. Opa. Yo quería ser piloto. Y no, pues sí, ahorita cuesta. Hace tiempo costaba mucho más. Claro. Pero mira que en Cali me averigüé una cuestión que me salió, decía, sea piloto por un día. Es en una de esas avioneticas de las que iba Jason Jiménez. De esas que no son tan seguras, algo de eso. Entonces, pero sí lo puedo lograr. Bien. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a una edad alta, una edad, dale 60, 70, 80 años, llega una pregunta que nos puede llegar una pregunta que uno dice, ¿por qué no lo hice? ¿No? O sea, yo por qué no viajé, yo por qué no hice tantas cosas. En ese orden de ideas, nuevamente, ¿crees que te ha faltado por hacer algo? Ya no sueño frustrado, ya que querés hacer algo. Quiero hacer algo. En cualquiera de los ámbitos, ¿no? Laboral, familiar, personal, financiero, espiritual. Quiero hacer algo, sí, claro. ¿Qué quiero? Primero que todo, quiero cumplir el sueño de ser un buen esposo, un buen papá, ¿no? Digamos que ese es como mi mayor sueño, mi sueño número 1. Y aparte, otro sueño que quiero, que con la ayuda vamos a lograr, es poder viajar mucho en familia. Yo quisiera vivir eso con Ani, ¿no? Poder que ella viaje, que ella conozca otras culturas, otros idiomas. Me parece que es algo que le abre mucho a uno la mentalidad y ver el mundo de una manera diferente. Entonces yo diría que uno de mis sueños, no sé si llegar a ser como esos que se montan en una casa rodante y se van, quién sabe cuánto tiempo. No sé si mi familia copia para algo así, pero sí poder tener una temporada de poder, o sea, viajar, mini nómada digital, me gustaría. Y tenés algo que te facilita mucho, que es tu trabajo. Claro. Háblanos un poquitito de tu trabajo, porque yo pienso que hoy en día
muchos de nosotros nos gustaría tener la posición de trabajo que vos tenés, de la flexibilidad, ¿no? Sino que nos cuesta a nosotros como desarraigarnos de lo tradicional. Claro. Que es el trabajo tradicional, que es el trabajar en un ente público, privado, que es el no tirarse a hacer un evento, o bueno, a trabajar. Tú trabajas que como freelance, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, no. Digamos que inicialmente trabajé como freelance, como diseñador web. Empecé inicialmente. Luego pues aprendí otras cositas, no tanto técnicas de desarrollo, sino más orientadas a la parte de marketing. Entonces ahí empecé a utilizar mucho un CRM que se llama Ontraport. Y por ahí me contactó una empresa y ya me hizo una oferta pues formal, ¿no? Porque hasta antes de eso... Es que te me estás adelantando y es que chévere que la gente pueda saber eso. Ah, ya. Porque qué bueno que podamos ayudar entre esos. Mi hermano, te he contado de mi hermano, que también es tocayo tuyo, y lo he tratado de meter por este lado, pero es eso. Es que a veces nos cuesta a nosotros, como decir, ¿y quién va a dar la clase? No, el profesor. ¿En dónde? No, por internet. No, yo quiero presencial. Entonces, aún en esta época que estamos nosotros, 2026, nos cuesta a un porcentaje grande, le cuesta todavía y nos cuesta pues, a muchos de nosotros digitalizarnos muy bien en eso. Recuerdo algo que me hablaste un día, y es que vos iniciaste en Platzi. No, bueno, más atrás de hecho yo empecé en el colegio, como era técnico, entonces yo escogí el técnico de desarrollo de software. Entonces digamos que ahí nos dieron pues las bases de la programación. Claro, en su época era programar aplicaciones de escritorio, para Windows solamente. Sí. Pero pues claro, hoy en día digamos que lo más rentable es la parte web y aplicaciones móviles y demás. Entonces empecé con las aplicaciones para escritorio de Windows y tal, y ya con Platzi y otras plataformas ya fue aprendiendo otras tecnologías orientadas más a la parte web. Ahí me comentaste un día de que comenzaste a responder preguntas por Facebook. Ajá. En grupos. Contanos eso. ¿Cómo fue eso? Sí. Porque ese fue como la punta de lanza que te proyectó a otros países, ¿no? Sí, realmente sí. Entonces, como te digo, yo trabajaba como diseñador web y por estas páginas, no recuerdo, creo que fue por LinkedIn, de hecho. Me escriben, ve que una empresa de Estados Unidos necesita a alguien que maneje la parte web y algo de marketing, unas tareas mínimas. Bueno, tuve la entrevista, toda la cosa, y me aprobaron. Más encima, ese fue mi primer trabajo con clientes que no hablan español. Porque antes de eso, pues eran con clientes nacionales. Trabajé con alguien en Canadá, pero era colombiano. Entonces, pues igual todo era en español y tal. Pero ese fue mi primer trabajo en inglés. ¿Y cómo estabas ahí? No, joder, madre, que... Ahí es cuando uno se da cuenta que uno no sabe. ¿Y quién te impulsó a estudiar inglés? Mis papás, papitos, Sí. les agradezco. Me obligaron totalmente en contra de mi voluntad. Los sábados a estudiar inglés de 8 a 12, mientras otros se levantaban tarde, veían cuentos de los hermanos Grimm y demás. Nada, mis sábados desde los 11 años hasta los 16 fue estudiar inglés. Inglés full. Y ahí comenzaste entonces ahí, a soltarte sí, un poco más con ellos. Claro. Ahí digamos que cuando iba como ya en séptimo y iba a acabar el séptimo semestre, dije, madre, ya me voy a graduar y siento que no aprendí un carajo. Y entonces ahí ya es como cuando uno dice, uy, no. Pues prestémosle bola a esto como... Vení, y en ese primer mes, ¿cuánto facturaste? Porque a mí me llama mucho la atención que el pago es en dólares, ¿no? Claro. Claro, y pues es que trabajar en dólares, o sea, ganar en dólares y gastar en pesos, eso es una maravilla. Claro. Pero entonces, más o menos, un promedio. En esa época, eso fue antes de pandemia, tuvo que haber sido 2018, tal vez, 2018, 2019. Yo me acuerdo que empecé ganando, me pagaban por hora, porque no era un trabajo fijo, sino que me pagaban por hora, y eran $10 la hora en ese entonces. ¿Y al mes cuánto juntabas? Al mes, inicialmente como eran 10 horas, eran como 1.500 más o menos, entre 1.200, 1.500. Que no es nada despreciable para Colombia, ¿no? Sí. Y que no era algo full time. Que claro. Es que caímos en este tema, es porque me decías que una de las cosas que quieres hacer también con Ani es viajar, y tu trabajo te lo permite, entonces por eso caímos en el tema. Exactamente. Súper, y bueno, ¿y de ahí qué pasó? Vale, entonces ahí la parte web, esa parte la tenía controlada, era mi nicho, tal. Y utilizaron otra plataforma que se llama Ontraport, un CRM, que es básicamente una herramienta para automatizar comunicación con clientes y toda la cosa.
Entonces, nada, nulo ahí. Entonces llegué como a aprender, a interiorizar los conceptos, cómo funciona todo. Y había un grupo en Facebook de usuarios de esa plataforma. Entonces ya cuando le cogí cancha y ya aprendí como cositas ya más avanzadas de automatización de procesos, de cómo integrar OnTraport con otras cosas y tal. Ya en el grupo de usuarios de Facebook, la gente publicaba cosas. Hoy quiero hacer esta cosa, pero no sé cómo hacerlo, tal. Entonces yo respondía muchísimo para interactuar. No, intenta esto, intenta lo otro, Me volví muy activo en el grupo. Muy activo en el grupo, tal. Y en esas me escribió por interno alguien más del grupo. Me dijo, hola Julián, no sé qué, he visto que eres muy activo en la comunidad y pues sabe que tienes experiencia. Yo tengo una agencia que ofrecemos, pues, entre otras cosas, consultoría y procesos en OnTraport. ¿Te interesaría? Yo le dije, sí, ve, interesa, tal. Y le mandé mi hoja de vida. Le mandé mi hoja de vida por Messenger en Facebook. Y me dijo, vale, listo. Silencio total. El famoso no me llames, yo te llamo. No me llames. Silencio total por un par de meses, de hecho. Sí. Sí, como por unos 4 o 5 meses. Yo ya me había olvidado, de hecho. No, total. Igual estaba pues, como en mi trabajo, pues que era por horas, que estaba tranquilo y tal. Pero ya se estaba acercando la época del matrimonio, entonces yo estaba pensando, bueno, listo, con lo que ganaba, digamos que bien, se vivía y tal, pero yo quería algo más estable, ¿entendés? Claro. Porque me pasó que me dio apendicitis. Entonces, con la cirugía y con el dolor, yo me tomé como casi una semana que no trabajé. Y claro, a fin de mes, cuando pasas la cuenta de cobro, es por menos. Claro. Entonces yo dije, no, ¿qué tal algo así me llegue a pasar? Y a las puertas de casarse. Claro, yo dije que un accidente, algo me llegue a pasar y claro, la parte financiera y tal. Yo dije, sería bueno como mirar algo más estable, ¿no? Que llaman. Entonces, claro, después de los 4 meses de silencio, revivió esta persona que me ha escrito por Facebook. Y me dijo, hola, no sé qué, ¿tienes tiempo para una entrevista? Después de 4 meses yo, ya me acuerdo, sí, claro, no sé qué. Tuvimos la entrevista, hablamos, tal, y les gustó mi perfil. Me hicieron una oferta, yo dije, me gusta, vamos a hacerla. Lo que hay en este momento, claro, no estamos dispuestos a regatear. Y fue buena. Sí, fue una buena oferta, casi que se me duplicó de lo que estaba en el otro. O sea, porque por 2,000 más o menos. Si no estoy mal, fue como por 2,200, 2,500. Claro, un profesional acá en Colombia con maestría aproximadamente está como en 5 y algo, si no erro, más o menos. Y eso dependiendo de donde trabaje, imagínate. Y full time, ¿no? Ese ya era full time. No, pero digo full time también acá. Ya. Sí, pero tu full time era desde casa. Claro, o sea... Era 9 a 5. O sea, ¿cómo? 9 a 5 y 1 hora para almorzar. Sí, claro, o sea, pero era incluso desde la comodidad de casa, ¿no? Que muchos añoran tener eso. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Y ahí, feliz, trabajé el 2021 que me casé, porque me acuerdo que llegamos de la luna de miel, un viernes, un sábado, y el lunes empezaron el nuevo trabajo. Entonces fue como cambio de trabajo, genial. Cambio de casa, cambio de estado civil, de todo, fueron muchos cambios en esa semana, literal, súper bien, muy bacano, aprendí mucho, crecí mucho, conocí mucha gente. Después llegó Ani y yo les pedí como flexibilidad porque pues quería estar más tiempo con la bebé, con mi esposa y toda la cosa. Fueron muy comprensivos, trabajé medio tiempo por un par de meses y ya luego me dijeron, no, te necesitamos de nuevo full time. Ok, y si pudieras, digamos, como darle un breve, ¿cómo decirlo? Como consejo a las personas que están como esa indecisión de iniciar algo online, de iniciar algo que no es muy físico, porque nosotros queremos en los negocios físicos, ¿no? Entonces queremos montar un negocio, pero físico, que se vea, que se sienta. ¿Lo que le dirías a esas personas, digamos, con base en tu experiencia, en lo que has logrado adquirir, en el inglés que has logrado dominar? ¿Qué le dirías, digamos, como a cada uno de ellos?
¿Qué les diría? Que hay pelados de Uno, 15, 17, 18, pero también está el señor claro. de 25 años que nos está viendo, como también está el señor de 40, de 50, de 60 años. O sea, aquí estamos en todas las edades habidas y por haber. General. Número uno, indiscutiblemente, aprendan inglés. Creo que esa no puede bajar. número uno. Mira, te lo digo por experiencia. Un compañero con el que yo me gradué del colegio, que es programador también, Ajá. espectacular. El tipo muy bueno, muy crack en lo que hace. Y me lo encontré, bueno, hace rato ya. Y hablando con el man, o sea, le pagaban muy poco por el simple hecho de no saber inglés. O sea, yo decía, este man aprende inglés, mínimo se lo duplica el salario. Mínimo, Ok, mínimo. ok. Entonces, inglés hoy en día es, diría que casi que una necesidad. Listo. Número Ya, uno, mucho. inglés. Inglés, Muy bien. inglés, número uno. Número dos, probar la parte de hacerlo remoto. Hay miles de cosas. Si te gusta lo técnico, pues por la parte de programación, eso en sí ya es todo un mundo inmenso. Ahorita con la parte de inteligencia artificial. Y les podrías dar a ellos de pronto algunas páginas donde ellos pueden como investigar un poquitico más, por ejemplo, los grupos donde tú estabas metida. Claro, yo como te digo, yo con Platzi aprendí mucho, pero en ese tipo, por ejemplo, en Platzi en específico, si uno no tiene la disciplina, probablemente se queda estancado y no avanza. Porque hay gente que, bueno, yo, cuando ahora mi esposa me molesta porque me preguntan cuál es mi hobby, qué me gusta en mis tiempos libres, y yo digo estudiar. Y es la verdad. Es la verdad. No te creo. De verdad, Hacer preguntarle. podcast. Y en tus tiempos libres, estudiar. ¿Te O gusta sea, estudiar? yo soy nerdo, para que no lo Ajá. puedo negar. Me gusta, aprendí una nueva herramienta, me gusta aprender. Me gusta Ok, aprender. ok. Pero hay gente que no es así. Hay gente que si no tiene como que entregar una tarea, entregar el trabajo, tener como esa presión de cumplir, pues, a lo mejor no avanza. Ok. Entonces, si alguien tiene como esa motivación y disciplina, más que motivación, herramientas como Platzi en YouTube, de hecho ya hay un montón de recursos gratis para aprender. Ok. Pero si alguien que necesita más como ese direccionamiento uno a uno, porque claro, ves un video en YouTube, en Platzi, y me pasó. De hecho, yo por un rato me salí de Platzi porque estaba en un curso, estaba engomado y llegué a una parte que me bloqueé. Entonces pregunté en los comentarios, que tengan sesión de comentarios, nadie me contestó. Entonces uno queda como que... ¿Y aquí qué? Claro. Lo mismo en YouTube. Ujú. Si ves un tutorial muy bacano y por X o Y razón no te funciona, de pronto ponen comentarios, pero es incierto si te respondan. Como los 4 meses que te dejaron de responder. Exactamente. Exactamente. Entonces, Vamos, número 1, aprender inglés. Inglés. Número 2, Número tatearse dos, muy bien. tantear, porque lo que te digo, está la parte de programación, está la parte de inteligencia artificial, está la parte de marketing, a los que le guste, está la parte, bueno, ahorita saliendo un poco de la parte de tecnología, la parte del trading, por ejemplo, que yo por ahí Sí, como conozco que... un amigo, Jason, no, está viendo el podcast, yo sé que sí, está metido, renunció a un trabajo estable que Uy. tenía, se salió a hacer algo desde casa, también así, Ujú. y está pegándole duro al trading, duro, Chéverísimo. y bien, entonces... Chévere. Yo por ahí medio compré un cursito y como traté de aprender, pero Ajá. yo dije, Es no. de tiempo, ¿no? Claro, yo dije, no, es algo que yo le puedo dedicar unos 20 minutos al Ujú. día, algo así, pero no. Oye, hay el gente que se trading es levanta algo todo que el me día mata. y le da eso. Y el trading tiene un proceso emocional brutal, ¿no? La inteligencia emocional, más que la habilidad técnica, Sí. es la habilidad emocional. Bueno, vamos con 2 y una tercera, la última. Y una tercera, la última, ¿cuál podría ser? Yo iría desarrollar sistemas que te lleven a ser disciplinado. ¿Listo? Porque, por ejemplo, quiero aprender inglés. Si uno le deja el aire, probablemente nunca lo va a hacer. Pero si tú dices, ok, por ejemplo, todos los días, después de almorzar, deciteos, voy a sacar 15 minutos, 20 minutos a estudiar. Entonces es más fácil construir esos buenos hábitos. Estaba estudiando el libro de libros atómicos, ¿no? De hábitos atómicos. Sí, mira que me lo va a leer. Ya van 2 personas que me lo van diciendo. Buenísimo. Ayer tuve una conferencia en la cooperativa y conocí a alguien que lo había escuchado mucho, donde yo trabajo, se llama Nelson. Y Nelson, estábamos en el almuerzo y me dice, estoy leyendo un libro. Es un personajazo, te lo tengo que presentar desde Cali. Y yo, ¿cuál libro? Es Hábitos Atómicos y esto, y uno hace esto y lo otro.
Entonces, claro, y ahora que lo vuelvo a escuchar, y muy bueno, Nelson, y ahorita que lo vamos a escuchar contigo también. Ahí lo tengo y lo tengo en inglés. Sí. De una vez, si querés, te lo presto para que 2 paros de un solo tiro ahí. De una vez, vamos aprendiendo. Ir en inglés. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Entonces, tenemos esas 3, recapitulémoslas. Sí. Número 1, Inglés. inglés. Número 2, sí. Probar de tantas opciones que hay. ¿Qué le gusta? muy bien. Y número 3, construir hábitos. Y, o sea, y más que lo que digo, dejarlo cuando tenga tiempo, porque si uno lo deja así, sí. nunca va a pasar. Sí. Sino establecer un sistema de hábitos que te ayude a cumplir esos objetivos. Es verdad. Nosotros tenemos historia, nuevamente patria, historia de hace mucho tiempo, pero a mí me gustaría que tocáramos algo que a los dos nos aviva mucho en momentos álgidos, en momentos fuertes e incómodos de la vida de nosotros. Y lo que nos anima a nosotros indiscutiblemente es la palabra que llama Jesús. Entonces, me gustaría que me definieras, digamos, como... Si crees en el poder de las conversaciones, conviértete en patrocinador de este podcast llamado Sin Manual. En la descripción encontrarás cómo hacerlo. Gracias, porque las conversaciones también salvan vidas. ¿Crees que fue el momento en el que, ya me dijiste que a los 8 años tomaste la decisión, digamos, como de decidir seguir a Cristo? Pero, ¿qué crees que Jesús significa para vos? O sea, hacemos un cuadro comparativo, tu vida con Jesús, y qué pasaría si Jesús no estuviese en tu vida. Wow, qué buena pregunta. No, yo diría que puede sonar a clase de cajón, pero yo creo que lo es todo. Es todo. Hay temporadas muy difíciles de la vida y, o sea, tenerlo a él no como, ¿cuál será la palabra? Como un fetiche a veces que se puede tomar, como el de la buena suerte, sino hacerlo parte de tu vida es algo que lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Entonces, que ni siquiera me alcanzo a imaginar cómo sería sin él. Ya, nosotros estamos hace un tiempo en la iglesia, que se llama Centro de Fe y Esperanza, acá en la ciudad de Popayán, y yo pertenecía a la alabanza. Y claro, uno pertenece a veces a ciertos procesos por tradición, lo que hablábamos hace un momento. Sin embargo, hay un escritor, orador, conferencista que me gusta muchísimo, que te he hablado mucho de él, que se llama Dante. Y Dante habla algo referente a que cuando uno ha tenido un encuentro con Jesús, jamás uno vuelve atrás. Jamás. Y eso ha sido muy confrontante para mí. Muchísimo. Te lo digo de verdad. Mucho porque han habido momentos en los que mi fe ha flaqueado. En los que me han pasado cosas tenaces y yo digo, bueno, ¿y dónde está él? O sea, y han habido momentos en los que he discutido con él como disgustado. Entonces Dante lo coloca, dice, nunca vi a Pablo, a Saulo de Tarso, a Pablo, nunca lo vi volviendo atrás. O sea, tuvo una conversión de un momento a otro y ¡pum! Hoy tuvo un encuentro. Sí. Total. En las iglesias hacen encuentros. ¿Sí? Pues yo he ido a muchos encuentros, además de que tú has estado en miles de encuentros de esto. Sin embargo, si habláramos de eso, ¿lo tenés latente que Julián haya tenido un encuentro con Jesús? O sea, tenés fecha, no fecha, pero sí algo que lo marcó a uno, que uno diga, uy, mi hermano. Es como cuando uno conoce a la que va a ser la esposa de uno. Decís, no, me flechó por cómo se vino vestida, por algo que me dijo, o lo que me dijiste, que te gustaba que Jennifer le sirviera mucho a Jesús. O sea, la mujer que fuera a ser tu esposa, que sirviera y estuviese enamorada de Jesús. Entonces, eso es lo que lo marca a uno. Nuevamente, ¿recordás algún encuentro que hayas tenido con Jesús? Algo que te haya marcado. Así particular que yo diga, aparte del que te comenté, o sea, de ese calibre, de esa dimensión, creo que no. Creo que en parte el proceso de fe es como ir al gimnasio, ahorita que hablábamos de eso. Si yo te dijera, ¿cuál fue el momento en el que Six Pack se te marcó? Nunca. Todavía no. Bueno, si le preguntáramos, ese ejemplo no iba. Si le preguntáramos a alguien fitness de los que nos están viendo, o sea, ¿en qué momento o el bíceps o el músculo se te creció?
¿Viste? A lo mejor que te van a decir, no, es que no fue, yo que te dijera este día, a esta hora, en este Pero entrenamiento. no es el momento, es la decisión. Pero claro, es el proceso y la constancia en el proceso. ¿Viste? Porque vas un día al gimnasio y al otro día estás vuelto nada, engranado y no quieres volver. Y físicamente no se va a ver ningún cambio en vos. Pero la disciplina de que así no tenga la recompensa inmediata, que de hecho a veces es todo lo contrario, ¿no? Si uno ve a la gente en el gimnasio, no está muerta de la risa, están ahí, ¿cierto? Como que sufriendo con el peso. A no ser que sea en el Smart Fit, donde van a hacerle sus selfies. Exactamente. ¿Viste? Entonces es como ese proceso que a lo mejor no hay un momento exacto en el que el músculo se estiró y se creció y tal, pero en el proceso de la cotidianidad, de la persistencia, tu cuerpo va cambiando, tu cuerpo se va haciendo más fuerte y demás. Y yo creo que en el proceso de fe es así, porque a veces la gente está esperando lo que sí es de una experiencia sobrenatural y el cielo se abrió y vi un ángel y todo se iluminó. Y puede que pase. Ay. Juli, ¿cómo te imaginas a Jesús? Wow. ¿Cómo te lo imaginas físicamente? ¿Cómo te lo imaginas? Qué buena pregunta. Pregunta peligrosa, me parece, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en eso de cómo te imaginas a Jesús, creo que mucha gente puede caer en el error de hacer un Jesús a su imagen y semejanza, o a su gusto, ¿viste? Pero yo creo que es de pronto más productiva la pregunta, o en lo que yo me he enfocado es no tanto en cómo me lo imagino, sino en cómo Él se dio a conocer en la Escritura, que es lo más certero que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo me lo imagino? Pues como lo dicen los evangelios. Alguien que ama, alguien que perdona, alguien que sirve. Me marca mucho de Jesús, y que justo la noche antes de que lo van a apresar y que pasa todo lo que le pasa en la cruz, Él aún sabiendo eso, decide lavar los pies de sus discípulos. Esos pies que horas después van a abandonarlo. Esos pies que horas después van a salir corriendo, pero aún así, Él decide humillarse, servirlos y lavarle los pies, con todo lo que eso connotaba en su época, ¿no? Eso fue, pues, hace más de 2000 y piola de años, ¿no? ¿Qué crees que pasaría en el año 2026 si Jesús apareciera hoy y se autoproclamara Jesús? O sea, la gente hoy, con la actualidad que tenemos hoy, porque hoy se supone que hoy la gente es muy letrada, ¿no? Muy educada, hay avances tecnológicos y de todo. ¿Qué crees que, si escuchás, mira, que aquí en Popayán se apareció un señor que se llama Jesús y que se autoproclamó el Mesías? ¿Qué crees que la gente le diría hoy? No, loco. Yo sería el primero en hacerlo. Hay una canción de Jesús era Romero así, ¿no? Que dice, que habla algo referente a eso, que habla que si apareciera hoy, que sería yo el primero que diría algo en contra de él. ¿Pero qué crees que dirían? ¿Qué diría la gente hoy? Sí. No, loco. De hecho, pasaba mucha gente que se autoproclama el Mesías y Jesús reencarnado y eso. Y como todo, mucha gente que lo tilda de loco y de paciente psiquiátrico incluso. Pero gente que en su hambre y en su necesidad espiritual cree. Okay. ¿Sí? ¿Cómo crees que la salud mental se conjuga con Jesús? ¿Cómo crees que eso nos puede ayudar a nosotros los hombres? O sea, ¿cuál sería, digamos, como el trabajo de Jesús en la salud mental? El trabajo de Jesús en la salud mental. ¿En qué ayudaría? Muchísimo, muchísimo. Jesús dijo en una ocasión, vengan a mí los que están cargados y turbados, y yo los haré descansar. ¿Por qué crees que se carga la gente? Tantas cosas. ¿Vos, por qué te cargas? Cosas. ¿Yo por qué me cargo? Yo en lo particular me cargo cuando siento que el tiempo no me da y a veces como por el estrés soy brusco, soy duro con las personas más cercanas y a veces las lastimo con actitudes, con palabras, porque estoy como, hay que hacer esto, hay que entregar lo otro, hay que, como en el hacer, en ese afán. A veces me enfrasco mucho de eso, me estreso por eso y sí, a veces reacciono así como brusco, como duro, como torpe a veces.
¿Qué situación compleja te ha tocado sobrellevar, sobrepasar? Que la salud mental en la humanidad de nosotros los hombres decimos, no, pues, pucha, yo con esto muero, yo con esto no puedo más. Pero que en la escena, en la escena de la salud mental que tenemos nosotros tal vez en algún momento complejo, difícil, álgido, triste, pensamos que no podemos más, pero en esa escena aparece Jesús. ¿Qué te ha pasado a ti en los últimos tiempos? Total. Creo que también lo hablamos hace poco, yo hace 2 meses pasaditos perdí a mi papá, perdí a mi papito, Ángel Gabriel. Madre, y es de la cosa más difícil que yo he afrontado hasta ahora. Algo que, o sea, todo el mundo sabe que nos vamos a morir, es algo inevitable, pero nadie aparentemente está listo y preparado para ese momento. Entonces, para mí, perder a mi papá, a mi héroe, a mi ejemplo, al que me enseñó cómo ser un hombre, cómo ser un esposo, cómo ser un papá, cómo tratar a las damas, cómo ser alguien íntegro. O sea, perderlo de una forma muy, muy repentina. Es algo que nos desbarató como familia, que nos pegó muy difícil, porque fue algo inesperado, fue algo repentino. Y estamos en ese proceso, hablando con un amigo también que perdió a su papá hace como casi 15 años. Me acuerdo los primeros días yo lo llamaba, parce, me siento mal, me siento así, mira, tal. Y decía, ¿y uno cómo supera esto? Le decía yo. ¿O qué significa superar el duelo? Cuando se habla de que el duelo es algo que uno supera y tal. Y el man me decía, no, Juli, el duelo no es algo que uno supera, no es algo que uno supera. O dijo, o por lo menos no en tu caso, que digamos que tienes una buena relación con tu papá. Hay casos en el que, por ejemplo, fallece... Es mala, ¿no? Y han estado discutiendo. Exactamente. Entonces, digamos que en esos casos es un proceso diferente de superar, como de sanar, de perdonar y tal. Pero digamos, en tu caso que tenemos una buena relación con él, más que superar el duelo, es aceptar el duelo. Me cambió el chip ahí. ¿Viste? Porque yo estaba viendo el duelo como, es un obstáculo que voy a pasar. Que es un ratico y eso se pasa. Pero, o sea, sus palabras de que eso no es algo que uno supera, es algo que uno acepta. Uh-huh. Otra persona me decía, es resignarse al vacío. Uh-huh. Y yo me acuerdo, los primeros días, pues mi esposa constantemente me preguntaba, ay, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y al principio le decía, no sé, me siento triste, me siento bravo, me siento confundido, me siento sin norte, me siento mal. Pero no sé cómo describir una palabra. Ya con el pasar de los días le dije, me siento incompleto. Viste, sentarse en la mesa y ver esa silla vacía. O los domingos que solíamos vernos y reunirnos y fue, pucha, no está. Y es algo permanente, es algo que uno no va a cambiar. Por lo menos aquí, mientras estemos aquí en esta tierra. Entonces, para mí esa ha sido la cosa más dura, más difícil de vivir. Pero, número uno, estar agarrado de Dios, lo que le da a uno fe. Siendo honesto, los primeros días no oraba nada. No oraba nada porque no me salía nada. Llorar. Pero sé que hubo pues una red bastante grande de gente cercana orando por nosotros. Yo creo que eso nos ayudó y sostenernos de la palabra de Dios. Yo creo que eso fue lo que nos está sacando a flote como familia, con mi esposa, con mi mamá, con mi hermano. Es eso, realmente es eso. De una u otra manera, siempre de que alguien muy querido de nosotros se nos va, hay alguien en la familia que llega como no a reemplazar ese lugar, pero sí alguien que llega como a tomar posesión con mucho respeto en ese aspecto. Y creo, si no estoy mal, que en ese proceso en tu familia, no sé, has sido tú el que ha tomado como la batuta de... Pues yo sé que tú tienes ya tu familia consolidada. Sí.
O sea, tu querida madre, tu hermano también. Pero ¿te has sentido, digamos, como con esa responsabilidad heredada? Que como si tu papá te hubiese dicho, hijo, no va a estar acá, pero te dejó a cargo, ¿no? Te dejó como que en ti reposa esta responsabilidad. ¿Sentiste eso? Madre, no sé si específicamente en cierta, porque digamos, no, mi papá era pastor de la iglesia, pues mi mamá siguió al frente de la congregación y tal. Yo estoy como mano derecha, entonces digamos que siento que la responsabilidad de liderar la congregación no está sobre mí directamente, aunque pues sí estoy muy activo, ¿no? Y muy involucrado en eso. Pero ahorita que hablas como de responsabilidades, mi papá falleció un domingo de Ramos, el 29 de marzo. Okay. Y ese día le hicieron pues un procedimiento en el hospital y oramos en la iglesia y tal. Y un hermano de la congregación se me acercó al final y me dijo, no sabe que tu papito estaba pues tan delicado, vamos a orar. Y me acuerdo, lo tengo grabadísimo, me pone las manos en los hombros y con los ojos aguados me dice, Juli, hay cosas que le tocan al hijo mayor. Me dijo así. Y yo tragué grueso. Claro. Y nada, y me dio un abrazo. Hasta esa hora, pues, no había pasado todavía. Tu papá estaba vivo todavía. Sí, le estaban haciendo el procedimiento y tal. 4 horas después mi papá falleció, después de ese procedimiento. Y estábamos en la UCI con mi mamá y con mi hermano, orando, abrazándonos, orando. Y pues vino ya el doctor a darnos la noticia. Lloramos, nos abrazamos, de todo. Y nos dice el doctor, ¿quieren pasar a despedirse? Y siempre como familia teníamos esto de que no vemos cadáveres, o sea, gente en el ataúd y tal, porque nos gusta recordar a la persona en vida. En vida. Alegre, como era la persona. Entonces mi mamá y mi hermano dijeron que no. Pero igual alguien tenía que quedarse a dar los detalles para el acto de función, alguien tenía que llamar a la funeraria y todas las cosas. Y yo con mente con lo que me dijo el hermano en la iglesia esa mañana, hay cosas que le tocan al hijo mayor. Entonces yo les dije, no, vayan ustedes, que abajo ya empezó a llegar como gente a acompañarnos. Yo dije, vayan ustedes y yo me encargo acá. Y a las personas que tal vez han pasado por algo así, es algo tan difícil. Claro. Algo tan difícil como que llenar esos papeles, los detalles, llamar a las funerarias a cotizar, que esto, que lo otro, escoger un plan. Luego cuando vino la funeraria a recoger el cuerpo, alguien tenía que reconocer el cuerpo. Y de nuevo estamos aquí, hay cosas que le corresponden al hermano mayor, al hijo mayor. Y para mí este momento fue la cosa más difícil. Que llegue la persona a la funeraria, te llevan a la morgue, destapan y te dicen es él. Y reconocer el cuerpo después de que han pasado un par de horas, puchica, es algo que te rompe. Claro. Y bueno, ya se lo llevaron, pero cuando salí yo sentí como con ese fresquito de decir, cumplí. Le evité ese dolor a mi mamá y a mi hermano. Y luego pasar de ahí a la funeraria, porque en medio del dolor hay que pagar. Claro. Saqué la billetera y, madre, escoger el ataúd de papá. Yo creo que yo no está listo para eso. Nadie está listo para eso. No. Gracias a Dios estaba ahí con mi esposa, con otra amiga de la familia de muchos años, con Magali. Sí. Y llegar a la funeraria y que te abran la puerta y te dicen, escoja. ¿Qué ataúd? ¿Qué escoge uno? No, parce, es algo que lo destroza a uno. Claro, ¿qué escoge uno? No Entonces tiene cabeza pasar para eso. por todas esas cosas tan difíciles, tan duras, en medio de todo, o sea, y luego cuando me vi con la persona que me dijo esto, lo abracé y le dije, cumplí como hermano mayor, y lloramos y nos abrazamos. Entonces, en cuanto a lo que vos decías de responsabilidades, que nunca hablamos de eso con papá, fue como ese fresquito de ¿Como saber que te cumplí? de cumplí.
Ajá. Cumplí y le pude quitar ese peso a mi mamá, a mi hermano. Entonces, yo diría que eso. Bueno, y hace 2 meses, pues tu papá para mí fue un referente para mí, para muchos de la iglesia. Yo pienso que hay algo que yo recuerdo mucho de ti y de tu madre el día del velorio. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que tu mamá esté con una... O sea, obviamente estaba triste, estaba pasando por un proceso complejo, pero la veía, su rostro me reflejaba paz. Yo te veía a vos y aunque estabas triste, tu rostro me reflejaba paz. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, y hasta el día de hoy no lo logro entender, porque es un momento incluso en el cual mi garganta no me daría para cantar. Yo te escuché cantar. Y una canción que cantaste, Juli, que me ha ayudado muchísimo a mí. En muchos momentos que mi salud mental ha estado vuelta miércoles. Y ese día te escuché cantar, puedes tener paz en la tormenta. La cantaste con tanto ahínco, con tanta pasión, que sobrepasó mis expectativas de lo que yo me iba a encontrar en el funeral tuyo, bueno, tu papá, pero de tu reacción o de la reacción de tu madre. O sea, nunca imaginé algo así. Nunca imaginé. Y me gustaría saber, ¿cómo crees que Jesús actuó en ti? O sea, si Jesús hubiese estado en el funeral, que de hecho estuvo, ¿cómo crees que Jesús te ha guiado desde ese funeral hasta el otro día, que fue el día del entierro, y hasta hoy que llevamos 2 meses? ¿Qué papel crucial ha jugado Jesús ahí en la vida tuya? Bueno, inicialmente en la vida tuya, porque lo que te hablaba de responsabilidad ahora era una responsabilidad como de hombre, ¿no? De darle soporte a tu nena. Cuando tu hija pregunta por tu abuelo, por el abuelo, cuando de pronto tu madre se siente un poco sola, esa responsabilidad de dar un abrazo, así nosotros los hombres estemos rotos. Total. Entonces, ¿cómo crees que Jesús de allá a acá ha venido operando en ti? Porque muchas de las personas que nos están viendo hoy habrán pasado algo similar a lo que has pasado. Tal vez un poco más fuerte, tal vez no tan fuerte, pero han estado o estarán en ese momento ahí como diciendo, bueno, estoy en este momento, pero ¿qué hago? Entonces, ¿cómo Jesús ha actuado desde ese día de que te enteraste que tu papá murió ese domingo de Ramos hasta el día de hoy? ¿Cómo crees que ha actuado en tu vida él? Yo diría que la forma principal es que llena el corazón de esperanza, ¿sabes? Y en medio de este duelo uno llora, claro que sí, pero uno llora con esperanza. Es diferente. ¿Cómo así uno llora con esperanza? Como así, justo en la iglesia estamos compartiendo, como estudiando al respecto de esto, y en una parte, en Colosenses, si no me equivoco, Colosenses creo, la iglesia estaba pasando persecución y algunos hermanos de la iglesia cristianos habían muerto. Y los que habían quedado estaban tristes porque estaban esperando el regreso de Jesús. Y la pregunta de ellos es, ¿y ellos, los que murieron, se lo perdieron? O sea, ya no van a estar para cuando Jesús regrese. Entonces Pablo en la carta, cuando le responde, les dice, no lloren como los que no tienen esperanza. Dice, bueno, ya una enseñanza magistral respecto a eso, pero en esa carta Pablo les da esperanza de que los que durmieron en Jesús, no habla de morir, habla de dormir, los que durmieron en Jesús un día serán despertados. Entonces esa esperanza de saber de que incluso cuando enfrentamos la muerte, Jesús ya la venció por nosotros, ¿cierto? Una historia que leí que nos ayudó mucho como familia, cuenta la historia, una historia real,
en Estados Unidos un pastor... Como las historias de tu papá, las recuerdo muchísimo. Había algunos huesos, mi papito. Un día voy a contarle algo, voy a una consejería con él y con tu mamá, y pues yo llego triste, meditabundo, y quería comentarle algo, y yo comencé como a abonar el terreno. Cuando me dijo, a ver, como dijo el dermatólogo, al grano, mi hermano, al grano. Sí, pastor, sí. Sí, mi papá, bello. ¿Y qué te digo? Ah, bueno, la historia. Ajá. Y entonces contaba de que leíamos un pastor en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, con su esposa, tenía 4 hijos, y su esposa falleció joven, a los 30 y algo. Y se quedó él con los 4 hijos. El hijo mayor tenía 11 años. Yo no me imagino qué es eso. Quedarse uno solo con 4 niños y que el mayor tenga 11 años. Wow. Debe ser una cosa Claro. brutal. Y bueno, pasaron todo este dolor y tal. Y él dice que cuando iban al velorio, al funeral, estaban en el semáforo y tal. Y por el lado de ellos pasó una tractomula, un camión muy grande, dice él. Uh-huh. De tal forma de que el carro de ellos quedó tapado por la sombra del camión. Ya. Y entonces él le pregunta a los niños, a los hijos, le dice, niños, ¿ustedes preferirían ser atropellados por el camión o por la sombra del camión? Y el niño más grandecito, el de 11, le dice, no, pues papi, por la sombra, obvio, no pasa nada. Y él les dice, eso fue lo que pasó con su mamá. Solamente la sombra de la muerte pasó sobre ella, porque el camión golpeó a Jesús. Y por la victoria de Jesús, nosotros tenemos esperanza que un día nos vamos a encontrar de nuevo. Entonces, ese tipo de historias y comentarios, algo como que, sí, es verdad. Solamente fue la sombra. Y por eso el salmista también dice, cuando pase por valle de sombra de muerte, no temeré. Si tuvieras nuevamente darle, como, digamos, los 3 tips a las personas que están pasando por alguna situación compleja en su salud mental del día de hoy, en su matrimonio, sea por la muerte de alguien, sea porque están a punto de separarse, sea porque perdieron sus estados financieros, ¿qué crees que le podrías decir en 3 pasos? 3 pasos para poder como sobrellevar esa ola, esa tormenta que algunos estarán viviendo, que cada uno la vive a su manera, ¿no? Más de una persona, pues, se ha muerto alguien muy allegado y no han logrado sobreponerse. Y no han logrado llorar con esperanza. Ahorita que lo contabas y cuando escuché la historia del camión, dije, entonces sí es posible. Sí es posible, porque uno dice que uno llora cuando está triste, pero yo nunca he llorado. Bueno, lo has de ver en algún momento en Annie. Yo lo he visto en Samuel, que está llorando y se ríe al mismo tiempo. No sé si lo has visto. Y si no, prepárate. Samuel está llorando, pero Samuel está llorando y se ríe. Entonces, qué bueno tener eso de Samuel. Y veo que eso lo tienes hoy con lo de tu padre, que a pesar de que estamos tristes, o de que estás triste en ese momento, ríes al final. Sí, porque Jesús venció la muerte. Entonces, en 3 pasos, ¿qué le podrías brindar a la gente que está pasando por un proceso de salud mental complejo en su vida? Número 1, yo diría no minimizar, ¿sabes? Porque a veces minimizamos las cosas. O, eso es bobada mía, o no me duele, o no importa. Número 1, no minimizar las cosas. Okay. Aceptarlo. Okay. O sea, una separación, la pérdida de alguien cercano, lo que hablamos, una dificultad en la familia, en las finanzas. No minimizarlo, aceptarlo. Es decir, sí, me está pasando esto y duele. Okay. Y duele y es difícil. Entonces, número 1, no minimizarlo y en otras palabras, sí, pues como aceptarlo de cierta forma. Lo número 1 sería eso. Lo número 2, buscar apoyo. Mi apoyo principal, obviamente, es mi fe, mi esperanza en Jesús. Eso es lo número 1, pero aparte de eso, o en complemento, tener como una red de apoyo, ¿no? Que llaman. Una comunidad que te ayude en el proceso. Porque hay cosas en la vida en las que es difícil salir solo. Tal vez no sea imposible, pero sí muy difícil salir uno solo. Okay. Entonces, buscar
alguien que te apoye. Una vez le escuché a alguien que decía, en la pornografía se entra solo, pero se sale acompañado. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Ajá. Y creo que no aplica solo para la pornografía, ¿sabes? Hay muchas cosas como estos momentos de duelo que es muy difícil uno solito sobreponerse porque es una situación muy compleja. Entonces, número 1, minimizar. Número 2, una red de apoyo. Y el tercero te lo quedo viendo para otro episodio porque no sé. No, lo dijiste primero, dijiste... Sí. No minimizar. No minimizar. Segundo, tu fe en Jesús. Ahí está. Ahí está. El Y el tercero, una red de apoyo. Una red de apoyo. Claro, eso es esencial. Y hoy nosotros vemos de que nosotros, los hombres, lo que yo te decía hace unos minuticos, tenemos sobre nosotros una responsabilidad fuerte que nunca pedimos. O sea, nunca pedimos nosotros tener una responsabilidad. ¿Por qué? Porque en casa cuando alguien tiene un problema y si la familia está bien constituida, o sea, bien constituida, papá, mamá, sus hijos, si la esposa tiene algún problema, ¿a quién acude? Claro, la esposa. Al hombre. Si los hijos tienen algún problema, si Annie llegase a tener algún problema, que él va a tener normal como todos, ¿a quién va a acudir? A papá, ¿sí? Entonces, pero nosotros a quién acudimos. Y es ahí donde nuevamente aparece en la escena en la persona en la cual creemos nosotros, que es Jesús. Es lo importante. Y yo pienso que si es difícil salir de un problema con Jesús, colocar la atención, si es difícil salir de un problema con Jesús, ahora, ¿cuánto más es difícil sin Jesús en la ecuación? Sería muy, muy complejo. Sí. Pues Juli, hoy hemos hablado algo chévere, nos has dado 3 tips laborales, que la gente los tiene ahí. Número 1, aprender inglés. Y nos has dado 3 pasos hoy para poder sobrellevar alguna situación en nuestra salud mental que nosotros pues tengamos. Esperamos poder conectar con mucha gente. Yo te agradezco muchísimo porque a pesar de que somos amigos hace mucho rato, nos ha vuelto amigos el gimnasio. Sí, nos ha unido, acercado. Nos ha acercado un poquitito más, aunque faltamos mucho. Es que tú estás en natación. Una vez a la semana que nos vemos, pero el SmartFit cobra porque cobra. Sí. No y ya preparado para el triatlón o no. Vamos a ver, me falta la bicicleta, pero ahí vamos. Pero bueno, Juli, esto ha sido un espacio chévere y esperamos poder tenerte nuevamente por estos lares. Gracias por tu tiempo, porque sé de que lo escuchará hoy, sea mañana, sea tarde o sea en la noche, alguien que necesita escucharlo. Yo con eso nos despedimos. Escuché hace unos días algo que me gustó muchísimo. Dijo alguien algo y yo le dije, bueno, me dijo, ¿usted da conferencias? Y demás. Le dije, sí. Me dijo, ¿usted por qué nunca había venido acá, a esta empresa? Le dije, porque uno tiene que estar en el lugar donde debe estar cuando Dios quiera que uno esté. Y en muchas ocasiones nosotros queremos las cosas en el tiempo de nosotros, ¿no? Entonces, yo quiero ya. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros entender de que es en los tiempos de Él, ¿no? En los tiempos que podemos crecer. Entonces, nada, Juli, muchísimas gracias. Te agradezco montones. A vos por la invitación. Que Dios guíe tus pasos y que te vaya súper, hiper, mega bien en todo lo que vas a hacer. Amén. Muchas gracias, Miguel. Bueno, esto, pues, sencillamente es sin manual. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias a todos los conectados. Si llegaste hasta aquí en este momento, eso significa que este video fue de tu agrado. Ayúdanos a que muchas personas conozcan este material. Comenta, comparte, dale like, sobre todo, suscríbete a este canal. En la descripción de este video encontrarás un enlace. Te invito formalmente a que formes parte de mi comunidad llamada La Tribu de Juan David. Allí compartiremos temáticas habidas y por haber de salud mental, inteligencia emocional y demás. Por favor, regístrate. Nos vemos en el siguiente episodio. La vida mejora, tú lo verás. Con cada historia te inspirarás. Reflexiona, siente, aprende aquí. La tribu.